mis hermanos, pues estamos todavía en medio de una, eh, de una serie que se llama Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, vamos a dar al principio este tiempo, hermanos, poniéndolo en las manos del Señor, para que, como dice nuestro hermano, bueno, sea de provecho este tiempo, como nos dio a entender. Entonces, les invito, hermanos, a orar. Señor, le ruego en esta hora que nos ayude, Padre, especialmente a mí, que me toca hablar, Padre. Le suplico que nos dé entendimiento, Señor, que usted haga que nuestro corazón sea sensible a su palabra, Señor. Denos la capacidad de comprender, Señor, de retener, y a mí de explicarme bien, Señor. Gracias por sus bondades, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo le bendecimos. Amén. Bien, mis hermanos, pues la serie se llama Velar y Orar. Y algo con lo que quiero empezar, hermanos, es recordando o subrayando algo. Estas dos palabritas o esta expresión, velad y orad para que no entréis en tentación, solamente va a tener brillo o sentido para aquel que milita en la fe del Señor. Y precisamente va a carecer de sentido práctico, va a carecer de brillo para alguno que se encuentra ajeno a lo que es la vida en Cristo. ¿Por qué lo menciono así, hermanos? Porque, como todos sabemos, el, el no caer en tentación, hermanos, solamente le hace sentido a aquella persona que ha experimentado el nacimiento que viene de Dios. Solamente para aquel que puede polarizar entre una vida antigua y una vida nueva, la idea de no entrar en tentación va a tener algún brillo para él o ella. Entonces, esto tengámoslo en cuenta, hermanos, y considerémoslo muy seriamente. Cada uno, por supuesto, debe examinarse a sí mismo, porque la promesa que aquí está encerrada, hermanos, debiera conmovernos, debiera captar nuestra atención, hermanos, debiéramos desear el entenderlo bien para precisamente poder apropiarnos. Entonces, hermanos, velar y orar son dos cosas que el Señor manda en este texto particular de Mateo 26. Son dos cosas que el Señor manda si no queremos entrar en tentación. Entonces, lo que esto viene significando, como hemos mencionado, hermanos, es que el velar y orar nos lleva a estar presentes constantemente a Dios. Y cuando me refiero, cuando digo estar presentes a Dios, hermanos, me refiero a, aunque esto va a sonar tal vez muy místico, me refiero a que constantemente andemos en la presencia del Señor. Ahora, muy rápidamente, aclaramos eso. Ciertamente el Señor está presente siempre. Ciertamente el Señor todo el tiempo está presente, Él lo ve todo, no hay un sitio donde podamos ocultarnos de Él. Pero cuando me refiero a andar en la presencia del Señor, me refiero a su comunión, a su presencia favorable. Cuando Él se inclina al hombre porque éste le busca, porque éste le agrada, hermanos, el velar y orar, pues, nos lleva precisamente a esto, a que nosotros andemos en esa comunión delante del Señor. Cuando la presencia del Señor se hace patente de esa manera, hermanos, no es que sea imposible, pero ya más difícilmente el creyente se va a enrolar, a inmiscuir con el pecado. Porque, por así decirlo, hermanos, si ustedes me entienden, el Señor estará allí presente. Y esa compañía, esa comunión está en el consciente del hombre. Y de alguna manera, estas dos prácticas piadosas nos llegan a santificar, hermanos, para que precisamente nosotros reaccionemos al pecado de una manera distinta. Ahora, puesto que nosotros somos propensos en nuestra carne al pecado, hermanos, yo no puedo hablar de una situación
donde ya no vuelvo a pecar más. Es decir, aunque yo pueda estar desarrollando algunos hábitos piadosos, yo no puedo confiarme o dar por sentado que entonces ya no pecaré. Así que yo voy a la presencia del Señor mediante el estar orando constantemente, hermanos. Pero el velar, hermanos, tiene que ver precisamente con la necesaria atención que nosotros debemos prestar al mundo. Y cuando digo esto no me refiero a que nos inmiscuyamos con el mundo, hermanos. No me refiero a que tomemos las cosas que el mundo nos ofrece. Me refiero a que el que está velando así para hacer caso de este mandamiento, lo que hace es prestar atención a las tentaciones, a las propuestas del mundo, al pecado que constantemente este nos presenta. Entonces, el velar, hermanos, implica estar vigilantes o atentos. Ahora, esta sería una expresión bien amplia, hermanos, porque el pecado no tiene una forma única o no hay un solo pecado, pues. De tal manera que cuando nosotros caemos en cuenta de que debemos estar vigilantes o atentos, bueno, se hace necesario que nosotros especifiquemos qué significa eso, porque ciertamente el mundo tiene una oferta, un abanico amplio de pecado. Eh, También hay formas sutiles del pecado, hermanos. No solamente está lo grotesco, no solamente está lo evidente, sino que el pecado se presenta o bien es descrito en la palabra como el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque este se presenta generalmente a nosotros como algo atractivo, algo hermoso, algo deseable, y no como lo que es, ¿no? Un agente de muerte. Entonces, tenemos que delimitar bien lo que queremos decir con el velar, con el estar vigilantes o atentos a todas aquellas cosas que recibimos del mundo. Ahora, hermanos, cuando nosotros entramos en este tema, en la primera epístola de Juan, su capítulo 2, versículo 16, nos da una pauta, 15 y 16, nos da una buena pauta para que nosotros sepamos en qué cosas debemos poner más atención. Hemos estado platicando acerca de este texto y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un comentario que hacía al respecto de este texto, hermanos, es que si nosotros nos fijamos bien en su estructura, este texto parece presentarnos aquello que está en el mundo o lo que implica amar al mundo. Entonces, si nosotros ponemos atención a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, esto, hermanos, dice el texto, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto representa el grueso de los pecados con los que los hombres lidiamos todos los días, hermanos. No me atrevo, les decía la vez pasada, no me atrevo a decir que aquí están contenidos todos los pecados que puedan haber. Yo creo que debe haber otras expresiones de pecado. Pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, puede decirse, engloban una gran cantidad de pecados. Entonces, una puntualización que hacía la semana anterior es que los deseos de la carne tienen que ver con todo aquello que nosotros experimentamos a través de nuestro cuerpo. Entonces, todo aquello que usted puede imaginarse en cuanto a lo que es el pecado y lo que se experimenta a través del cuerpo estaría contenido aquí, los deseos de la carne. Ahora, los deseos de los ojos, y esto es una interpretación, hermano, no lo tome usted a, vayan, no es que se limite a esto, el texto, pues, los deseos de los ojos, hermanos, tiene que ver con aquello que miramos
y que llegamos a codiciar. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que el hombre quiere llegar a poseer, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, hermanos, tiene que ver con el orgullo. Cuando se habla de vanagloria, se refiere a todo aquello que retribuye al ego o que el hombre puede llegar a presumir desmedidamente, ostentar y deleitarse desmedidamente en ello. Entonces, hermanos, en un ejemplo, yo diría así, ¿no? Un tanto ridículo, pero en cierta manera, hermanos, lo hago con confianza y con cierto, no descaro, hermanos, pero sé que no estoy solo en esto, pues. Eh, yo puedo decirles lo siguiente, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tiende a estas cosas conforme a lo que son las inclinaciones de cada uno. Pero no se lo digo en son de broma, hermano, que en muchas ocasiones, cuando yo ando caminando en la calle, cuando andaba, ahorita es mucho, mucho menos, hermanos, gracias a Dios, pero por ejemplo, yo iba en mi mente con imaginaciones deportivas, ¿no? Con logros deportivos, cosas que me hubieran gustado hacer, etcétera. Entonces yo en mi mente iba fraguando pensamientos acerca de yo hubiera hecho así, hubiera hecho así. Y todo eso, hermanos, todas esas imaginaciones estaban enmarcadas siempre bajo un estadio totalmente lleno. Entonces, no les quiero dar más datos porque sí me da pena, hermanos, pero eso no es otra cosa, hermanos, más que vanagloria, ¿no? ¿En qué sentido? Porque esas ejecuciones, esas acrobacias atléticas, lo que suelen arrancar del mundo, de los espectadores, pues, bueno, pues son, nos están vitoreando, están ensalzando cuán capaz es la persona, etc. Y como mi persona tiende hacia esas cosas, me agradan esas cosas, hermanos, entonces yo hallaba en ello una especie de desahogo, un anhelo, etc. Ahora, uso este ejemplo, hermanos, para ilustrarlo, y yo creo que cada uno de nosotros, en su propio ser, y espero no estar solo en esto, ¿verdad? Lo experimentará, hermanos, de una forma u otra. Esas imaginaciones tienden precisamente hacia lo que es la vanagloria. ¿Por qué vanagloria, hermanos? Bueno, eh, dice la palabra que se gloríe en esto el que se ha de gloriar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, dice el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia. Si no me recuerdo, lo estoy parafraseando, hermanos, porque estas cosas quiero. Entonces, la verdadera gloria, hermanos, del hombre consiste en que conozca y entienda a su Dios y se postre delante de él. Y todo esto que tiene que ver con las capacidades que nosotros podemos tener, bueno, eso en realidad no nos corresponde, hermanos, porque, pues, ¿qué tiene el hombre que no le haya sido dado, verdad? Entonces, tenemos que comprender por qué se le llama a estas cosas vanagloria, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que todo sea malo, hermanos, pero comprenda en qué sentido se lo digo. Si estas cosas son dominantes en su mente, hermano, ponga mucha atención porque no proviene del Señor. Entonces, particularmente, hermanos, hablando de la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, yo no he respetado bueno, sí, tomé primeramente lo que son los deseos de la carne y les comentaba, hermanos, que este departamento del pecado está encabezado, no que sea todo, pero este departamento del pecado está encabezado, hermanos, por la lujuria. ¿A qué me refiero particularmente? Si nosotros vamos a Proverbios, en su capítulo número 7, hermanos, si no mal recuerdo, allí se hace la descripción del hombre simple y la mujer ramera. Bueno, en este caso, hermanos,
se hace toda una descripción, les confirmo la cita, sí, Proverbios 7, del 7 al 27, se hace toda una descripción de un hombre falto de entendimiento. De hecho, se habla de él como un joven, hermanos, aunque estas cosas pueden extenderse por mucho, mucho tiempo, hermanos, pero se hace allí una descripción del joven, dice, porque consideré entre los jóvenes, y dice primero, vi entre los simples. Entonces, la descripción es un joven falto de entendimiento. Bueno, se hace una descripción de este hombre, de este joven, y se hace la descripción también de una mujer que es astuta de corazón, que tiene atavío de ramera, que acecha, que con diligencia busca al joven, que le seduce, que le promete, que de hecho le da una especie de seguridad acerca de que no van a ser sorprendidos porque el marido ha salido, dice, se llevó la bolsa de dinero y en la fecha que él dijo va a regresar. Entonces, no hay ningún riesgo, básicamente. Le seduce, hermanos, con una serie de descripciones, de anticipos, y literalmente dice el texto que como un buey al matadero, se va en pos de ella. Bueno, eh, es bien interesante, hermanos, cómo el versículo 26 de este capítulo 7 de Proverbios dice, bueno, leo desde el 25, dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, y mire cómo dice aquí, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, hermanos, esta esta expresión de Proverbios 7 nos da una pauta, nos da un aviso acerca de cuánto tanto el varón como la mujer deben cuidarse acerca de las cuestiones sexuales. Nos da una noción bien clara acerca de lo peligroso que es todo esto. Pues allí está el aviso, la advertencia, que aún los más fuertes han sido muertos por ello. Es decir, puede haber personas que estén firmes, que sean una columna de integridad, pero aún, hermanos, estos hombres no son exentos de caer en este pecado particular. Entonces, es algo que el creyente debe tomar en cuenta. Esa advertencia está allí por algo, hermanos, y por esto es que nosotros hemos empezado a hablar de ello. Aunque les comentaba, cuando hablamos de los deseos de la carne, estos no se limitan a la lujuria, pero diría yo, si están capitaneados, si están encabezados por ello. Entonces, estamos hablando de estas cosas, hermanos, y hacia lo que hoy quiero dirigirles es a la consideración de la pureza, hermanos. Quisiera, juntamente con ustedes, si me ayudan con su atención, que construyamos un concepto, pero no un concepto a secas de pureza, hermanos, sino un concepto cristiano de lo que es la pureza. Porque no es lo mismo, hermanos, que usted simplemente busque la definición de lo que la pureza es, sino que es necesario que nosotros podamos determinar a la luz de la palabra lo que la pureza implica. Entonces, puedo anticipar, porque no quiero dejar de comentarlo, hermanos, que hay una sección de este estudio que al menos su estructura básica la he tomado de la enseñanza o del esquema de un hermano del cual no sé pronunciar su nombre, Vlad, no sé qué cosa. Entonces vi ahí unos puntos que se me hicieron bien interesantes, hermanos, y ya yo traté de desarrollarlos personalmente. Pero quisiera, hermanos, pues que consideráramos la pureza. Ahora, contradiciéndome un poco, hermanos, solo como una pauta, fui a un diccionario, al diccionario bíblico, y busqué allí lo que es la palabra puro.
Ahora, de allí vamos a partir, hermanos, pero por supuesto tenemos que ir a la palabra, pero como base, como punto de partida, es una mejor expresión. Puro, en su acepción más básica, se puede definir como libre de toda mezcla con el mal. Puro se puede definir como libre de toda mezcla con el mal. Ahora tenemos que poner atención, hermanos, no se puede definir de otra manera porque pareciera muy exhaustivo, muy exigente lo que es esta descripción, pero es que es precisamente lo que significa la palabra puro, porque dice libre de toda mezcla con el mal. Entonces, ese puede ser un aspecto de la definición que nos intimide, pero el hecho es que precisamente eso significa la pureza, porque si hay un vestigio de mal, luego entonces ya no se puede decir puro. Ahora, esto sí pone una carga sobre nosotros bien pesada, pero vamos a ver lo que significa bíblicamente hablando la pureza, hermanos. Entonces, si avanzamos en esa definición que da el diccionario, dice santo como libre de contaminación o puro como habiendo sido probado. Y el resultado de eso es que fue aprobado, ¿no? Juzgado por la luz del sol o puro por haber sido limpiado. Entonces, a muchos bueno, a lo mejor no a muchos, pero al menos a mí sí me ha pasado, hermanos, que en algún momento, ya por la prisa o por la flojera, no lo sé, tomo una camisa del closet y allí en el cuarto, donde no hay mucha luz, pues se ve bien, pero sales, hermano, a la luz y bueno, ahí se manifiestan todas las arrugas que tiene y ya se ve uno bien pésimo, ¿no? Entonces, la pureza, hermanos, no tiene que ver con una apariencia, tiene que ver con algo que está relacionado con la verdad. Entonces, no es algo cosmético solamente, la pureza es algo que está relacionado con lo verdadero. Ahora, una pregunta, hermanos, aunque no interactuamos, una pregunta que me gustaría hacerles es si podemos ser objetivos cuando hablamos de pureza. ¿Y a qué me refiero particularmente, hermanos? Mire, uh, usted de repente se va a topar con algunas costumbres dentro de lo que es el mundo cristiano. Usted se va a topar con algunas costumbres de hermanos y hermanas que parecen apuntar hacia la pureza. Hay personas que, por ejemplo, no solamente usan la falda larga, hermanas, sino que tiene que ser tantos centímetros debajo de la rodilla, ¿no? Hay hermanos que, por ejemplo, le pueden decir a usted, mira, yo no voy al cine, ¿no? Y hay hermanos que le dicen, yo sí voy al cine, pero veo estas películas de clasificación tal. Oye, yo no tomo alcohol. Bueno, pues yo sí tomo. Y empiezan una serie de argumentaciones, hermanos, una serie de pareceres. Y cabe aquí la pregunta, si se puede ser objetivo cuando hablamos de pureza. Es decir, podemos ir realmente a una, no definición, hermanos, pero podemos ir a una enseñanza concreta acerca de la pureza, hermanos, que nosotros podamos decir, ciertamente esto es así. Bueno, esta sesión, hermanos, aunque tal vez no terminemos hoy, se trata precisamente de construir un concepto cristiano de pureza, o, si usted me lo permite, para expresarlo mejor, se trata, hermanos, de poder entender cuáles son los principios que nos hablan dentro de la palabra acerca de la pureza. Entonces, sería una expresión más correcta. Así que vamos a empezar con esto, hermanos. Romanos 12, del 1 al 2, que es ese texto que hemos estado utilizando, bueno, ese capítulo que hemos estado utilizando en las mañanas de oración, hermanos. Pero aquí les llevo a los versículos 1 y 2.
Ah, dice la palabra, Romanos 12 del 1 al 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, he citado este texto, hermanos, por lo siguiente. Algunos solemos idealizar, por ejemplo, alguna década, ¿no? Diciendo, bueno, mis tiempos o los tiempos de mis papás fueron mejores, los hombres eran más limpios, había una mejor moral, no sé, no había tanto desmane, tanto pecado, etcétera, ¿no? Entonces, algunos suelen o solemos idealizar tal o cual década, o tal vez inconscientemente, hermanos, algunos de nosotros nos imaginamos que de algún modo, no sé, las personas no sé, del tiempo de las películas del Señor Jesucristo, eran ciudadanos o personas, no sé, que no tenían malos pensamientos y como los vemos vestidos así y como los vemos hablar así y como se nos presentan escenas así, a veces llegamos a pensar que la época, hermanos, era diferente en lo relativo al pecado. Inconsciente o conscientemente, no lo sé, hermanos, pero algunos llegamos a tener ese tipo de pensamientos. Bueno, lo que Romanos 12 nos dice, particularmente en el versículo 2, es que no nos conformemos a este siglo. Ahora, curiosamente, cuando Pablo escribió esto, era justo el siglo primero, ¿no? No te conformes a este siglo, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Bueno, cuando hablamos, hermanos, acerca de pureza, no tenemos que mirar hacia un tiempo en lo que es los siglos de esta vida. No tenemos que mirar hacia una geografía, a una cultura o a una época. No es hacia allá, hacia donde debe dirigirse nuestra mirada, hermanos. Cuando la palabra dice allí que no nos conformemos a este siglo, hermanos, lo que evidentemente se está enseñando allí es que miremos hacia el siglo venidero, es decir, debemos vivir hoy como ciudadanos del reino santo y eterno de Dios. Debemos apuntar, hermanos, no a este siglo, refiriéndose a esta vida, así es el texto, sino a lo venidero, hermanos. Ahora, hay condiciones que van a cumplirse en nosotros cuando llegue ese tiempo, pero lo que el texto nos dice no es, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, aquí hay algo bien relevante, diría yo, hermanos, de mencionar. Ah, somos dirigidos más específicamente por la expresión, y estoy parafraseándola, mi hermano, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una implicación, hermanos, de transformarse es que te tienes que volver otra cosa. Ahora, ¿transformarnos en qué o volvernos en qué? Sería la siguiente pregunta. Aquí tengo que decirte algo, hermano, y debemos poner atención. Si se está llevando a cabo verdaderamente una transformación en tu persona, hermano, en mi persona, bueno, esto arroja un vestigio o un registro. Repito esta idea, hermano. Si esa transformación se está efectuando en nosotros, esto arroja un registro o vestigio.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ninguno pasa, hermanos, de ser algo a hacer otra cosa y una cosa que es totalmente distinta sin darse cuenta, hermanos, o inconscientemente. Siempre que se da esto en la vida de un creyente, hermanos, queda un registro en su mente, en su corazón, en su memoria, como usted quiera llamarle. Queda un registro, hermano, de aquello que estoy dejando y de aquello hacia lo que me estoy extendiendo. No es posible que esto tenga cumplimiento simplemente porque sí, o porque ayer era lunes y hoy es martes, pues bueno, debo ser algo diferente, ¿no? No se trata de eso, hermanos. La transformación de la que aquí se habla no es algo que surja inconscientemente. Ahora, sí debo decir que es más fácil contemplarlo cuando nosotros ya volteamos hacia atrás, hermanos, y el Señor nos permite meditar, nos permite considerar. Sí, a veces es mucho más claro, mucho más clara la visión, pero usted creo me entiende, ¿no? No puede suceder esto, hermanos, que se cumpla esto sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, una buena pregunta que debiéramos hacernos en este punto es si estamos en medio de este transformarnos. Ahora, eh, a lo que se nos llama, hermanos, es hacia la buena voluntad de Dios. Y esta es una pregunta difícil o una cuestión difícil porque muchos de nosotros en algún momento hemos cuestionado, ¿no? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es difícil a veces, hermanos, porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, ese concepto no es de dos palabras, ¿verdad? Y yo creo que no hay nadie que te pueda explicar en 2 minutos, o 3, o 5, esta es la voluntad de Dios. Esa en realidad es una idea compleja, hermanos, que requiere todo un desarrollo, pero el texto nos ayuda mucho. Dice que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios y mire cómo dice al final el texto, agradable y perfecta. ¿Hacia qué nos lleva esto, hermanos? Mire, hermano, particularmente en este texto, cuando se habla acerca de la voluntad de Dios, se habla acerca de lo que a Él le es agradable. Y cuando se habla de la voluntad de Dios, hermanos, un factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la voluntad de Dios debe ser observada completa o, como dice más particularmente ahí, perfecta. Ah, por ejemplo, hermano, un ejemplo al margen. Tú sabes lo que se dice acerca de cómo el creyente debe dar, ¿no? Dice que, por ejemplo, si nosotros vamos a dar para el que tiene menos, para el pobre, hermanos, lo que la palabra nos dice, por ejemplo, es que demos, que cada uno de nosotros demos como hemos propuesto en nuestro corazón, como dice el texto. Particularmente les quería subrayar que Dios ama al dador alegre, ¿no? Entonces ahí tienes una pauta acerca de cómo es el dar. Bueno, pero si tú quieres saber la voluntad perfecta de Dios, por ejemplo, acerca de eso, tienes que tomar en cuenta el que tu dar no debe ser con tristeza, sino debe ser con un corazón o con siendo pues dándolo alegremente. Pero también, hermano, tienes que observar, y entiéndame en el ejemplo, tienes que procurar que tu izquierda o que tu derecha no sabe lo que hace tu izquierda. Entonces, ahora no digo que esto sea todo lo que se deba enseñar acerca del dar, hermano, solamente es un ejemplo muy sencillo, en el sentido de que no hay solamente una instrucción acerca de ello. Entonces, cuando la palabra habla acerca de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nos está llamando a que pongamos atención en todos los matices,
todo aquello que nosotros podamos comprender o tomar acerca de esa voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, porque estamos hablando acerca de la pureza, cuando hablamos acerca de que el creyente debe andar en pureza, hermanos, porque originalmente estamos hablando acerca de esos deseos de los ojos, hermanos, perdón, de la carne. Cuando el creyente entiende que debe transformarse, que no debe conformarse a este siglo y que debe transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, hermanos, tenemos que tomar en cuenta lo que se nos está diciendo en el texto, que para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la pauta es, bueno, dirígete a lo que le es agradable a Él, pero también toma en cuenta esto, ¿no? Que esa voluntad de Dios tiene matices y tú no debes tomar solamente una parte de ello, sino que debes procurar satisfacer la voluntad del Señor en todo lo que te sea posible, en todo aquello en lo que tú entiendes. Entonces, cuando hablamos acerca de la pureza, hermanos, tenemos que entender que no nos vamos a conformar a este siglo. Entonces, ¿a qué, hermano? Bueno, nos vamos a conformar a aquello que tiene que ver con el siglo venidero, aquello que no está permeado por lo que es este mundo, esta carne, lo que no está permeado por la cultura, por lo temporal, hermanos. Nos vamos a dirigir a aquello que es eterno, que es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecto a los ojos de Él, no a los ojos nuestros. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esos dos matices de la voluntad de Dios, lo que es agradable a nuestro Señor y lo que es perfecto. Entonces, esta sería la manera de extendernos hacia una idea de lo que es la pureza, hermano. Y perdón que haya tomado tanto tiempo y tantas palabras para dirigirme hacia allá, pero es que muchas veces, hermanos, los creyentes damos al Señor una pureza que no proviene de su voluntad agradable y perfecta, hermanos, sino una pureza que proviene en realidad de nuestras propias nociones o de aquello que estamos dispuestos a conceder. Pero lo que nosotros debemos comprender de todo esto es que si buscamos agradarle a Él, bueno, entonces hemos de satisfacer su voluntad. Lo que le agrada a nuestro Señor y su voluntad, la cual posee matices. Como un dato, hermanos, les refiero a Amasías. No lo busquen, pero allí en el segundo libro de Crónicas se dice que él hizo lo recto delante de Dios, aunque no de perfecto corazón. Entonces, bueno, no salió tan mal Amasías en la fotografía, podríamos decir, hermanos, pero bueno, por ejemplo, tú tienes a Abraham, un hombre del cual el Señor le dio este mandamiento, ¿no? Anda delante de mí y sé perfecto. Y de David, por ejemplo, se habla acerca de que él anduvo en esa perfección y se hace una salvedad, salvo en lo tocante a la mujer de Urías Eteo, ¿no? Entonces, no es que esto esté fuera del alcance de los hombres, hermanos, está allí y el hombre, el creyente, puede inclinarse hacia estas cosas. Entonces, estamos tratando de construir no un concepto, hermanos, sino estamos tratando de construir una idea de lo que es la pureza dentro del marco bíblico. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque, mi hermano, pues de la pureza se desprenden muchas cosas, o la pureza, pues, implica muchas cosas. Tiene que ver con nuestra forma de vestir, tiene que ver con nuestro entretenimiento, tiene que ver con nuestros tratos
con las personas, hermanos. Tiene que ver con nuestras aspiraciones también, hermanos. Y si nosotros nos extendiéramos en aquello donde la pureza tiene algo que ver, hermanos, creo que podríamos mencionar, si no todos, pues muchísimos de los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cómo accedemos al conocimiento o el entendimiento de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Esa sería la pregunta, hermanos. ¿Cómo accedemos al conocimiento de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Téngame paciencia aquí, hermano. Mire lo que le voy a decir. Para esto, contamos con estas dos cosas. Eh, por supuesto, esto es limitado, hermanos, a mi perspectiva, en el sentido de las cosas que yo he anotado de la palabra, hermanos. Bueno, contamos con la palabra de Dios, por supuesto, hermanos, y en una idea que tal vez no le sea a usted tan familiar o tan presente, nosotros también contamos con la mente de Cristo. Esto no es un pensamiento mío, hermanos, no es una idea mía. En la primera carta a los Corintios 2 se desarrolla esta afirmación, la cual, hermano, déjeme anticiparle, está vinculada con la posesión, bueno, con el hecho de que el Espíritu del Señor reposa en el creyente. Mire, como dice, es la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. Primera carta a los Corintios 2, del 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, hermanos, esto no es dicho en un sentido de plenitud o de que, bueno, ya cualquier cosa que se cruce en mi pensamiento, pues proviene de Dios, porque el Espíritu del Señor mora en mí, hermanos. Pero ciertamente el Espíritu del Señor, como dice que Él nos recordaría todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, Él nos guiaría a toda verdad. Y por supuesto, lo hace a través de la palabra, hermanos, pero no podemos simplemente decir que todo proviene de la palabra, porque es necesaria la operación del Espíritu, hermanos, para que nosotros podamos llegar a la comprensión de las cosas. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede llegar a tener conocimiento o entendimiento de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Bueno, es por medio de la palabra del Señor y es por medio del Espíritu del Señor. Entonces, podemos tener confianza, hermanos, en que mediante la palabra, mediante la operación del Espíritu, nosotros podemos llegar verdaderamente a comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, hermanos,
un problema inadvertido que se haya alojado en nuestra carne es que el creyente suele no indagar en Dios acerca de la pureza, sino que si llega a considerarlo, se mueve en su propio pensamiento. Y mire de qué manera lo digo, hermano, y si no es el caso que de alguno de nosotros, qué bueno, hermanos, pero tome en cuenta esto, ¿no? A veces, por poner un ejemplo, usted tiene a un novio cristiano y a su novia cristiana. Y una de las dudas mortales eh, eh, que suelen estar en la mente de ellos es hasta dónde pueden llegar ellos en sus manifestaciones de amor sin que esto represente pecado delante de Dios. Entonces, yo le diría allí, esa pregunta ya está mal, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque esa pregunta no está surgiendo del temor de Dios en realidad, hermanos. Esa pregunta en realidad está surgiendo de la carne en cuanto a pues, cuánto la puedo satisfacer sin que yo me condene, sin que sea pecado, sin que esté yo mal con Dios, ¿no? Está ahí funcionando la mente al revés, hermanos, porque lo que se busca hacer es precisamente el satisfacer la carne. Bueno, esa pregunta, hermanos, cristianamente hablando, es tan absurda como si ese par de novios se, um, se tomaran de la mano y caminaran hasta el filo de un abismo y le preguntaran a su pastor, a su consejero o a sus padres, oye, ¿hasta dónde puedo estar yo sin que me resbale y caiga, no? Y dan un paso adelante, ¿hasta acá? O hasta acá. O ya dan medios pasos, ¿no? Y un centímetro más. Entonces, ese pensamiento, esa estampa sería antinatural, hermanos. Nosotros le diríamos, oye, no seas tonto, ¿no? Aléjate de ese borde tanto como puedas. Entonces, cuando nosotros, y más particularmente cuando se habla acerca de las cuestiones sensuales o sexuales, hermanos, nosotros solemos pensar incorrectamente. No estamos buscando en realidad la pureza delante del Señor, sino que tal vez solamente estamos pidiendo permiso para pecar, ¿no? Para tomar lo que se pueda. Entonces, hermanos, repito lo que hemos leído del diccionario bíblico Vine es puro, significa libre de toda mezcla con el mal, santo, como que está libre de contaminación, puro, que ha sido probado o que ha sido juzgado por la luz del sol, o que ha sido purificado, es decir, ha sido limpiado. Bueno, un, una idea práctica, hermanos, que tenemos que afianzar, y yo creo que en esto ocuparemos los últimos minutos. La pureza, hermanos, dentro de lo que es el marco bíblico, no es algo que se alcance, y esta es la parte donde me apoyo de esa estructura que entendí de aquel hermano. La pureza, hermanos, no es algo que se alcance, decía él, es en realidad algo que se persigue. ¿A qué se refiere particularmente, hermanos? Bueno, puede ser que en un momento determinado un creyente ande en pureza, ciertamente, hermanos, pero nunca el creyente podrá decir, bueno, es que ya soy puro y hasta aquí llegó mi labor con respecto a la pureza. La pureza, hermanos, es algo que se persigue en el sentido de que el creyente deberá estar atento siempre hacia estas cosas. ¿Para qué? Para permanecer en pureza. En ese sentido,
es semejante, por ejemplo, a la santidad. La santidad no es algo que se alcance, al menos no en esta vida, permanentemente, hermanos. Es algo que también se procura y se debe procurar siempre. Y el creyente debe estar atento. Tiene que ver, hermanos, por ejemplo, con la limpieza del corazón, lo cual también se puede decir que un hombre es limpio, pero no se podrá decir, al menos en esta vida, que, bueno, Alfonso Guerrero a partir del 11 de abril, no hoy, sino mañana, a partir de ahí fue un hombre limpio y nunca algo impuro llegó a subir a su corazón. Él resolvió el asunto de la pureza, de la limpieza de corazón el 11 de abril. Eso no es una expresión que nosotros vamos a poder utilizar, hermanos, no en esta vida. La pureza en realidad es algo que se persigue permanentemente, hermanos. No es algo que se llegue a alcanzar en el sentido de que el hombre pueda decir, ya lo he resuelto. Entonces, hermanos, les llevo al Tito, 2 del 11 al 14 y la segunda carta a Timoteo 2, 22. Tito 2 del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando dice allí, hermanos, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, no se trata simplemente de una vocalización, una verbalización, de una declaración donde yo diga renuncio a la impiedad y renuncio a los deseos mundanos, hermanos. Eh, Esto se trata de todo no quiero decir un proceso, hermanos, pero se trata de una iniciativa en el corazón que no tiene, sí tiene un principio, hermanos, es decir, debe estar presente en el creyente, pero esa intención, hermanos, esa voluntad inclinada hacia estas cosas, no culmina simplemente cuando yo dijera, renuncio a los deseos mundanos. Lo que el creyente tiene allí, hermanos, es una pauta acerca de cómo se va a vincular con los deseos mundanos y con la impiedad, es decir, rechazándolos permanentemente y conscientemente, y proponiéndose, aunque todo esto se hace en las fuerzas del Señor, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y ya termino con este comentario, hermanos. Cuando se dice allí que huyas también de las pasiones juveniles, aquí en este caso, hermano, no tenemos que ir con nuestra mente a esa escena donde José deja incluso su ropa con la mujer de Potifar y sale corriendo, hermanos. Cuando dice que huyas de las pasiones juveniles, no se refiere a una carrera corta, como tal vez fue José, que, no sé, habrá salido del aposento ese hasta un cierto sitio, pero ahí se detuvo. Cuando dice aquí que huyamos de las pasiones juveniles, hermanos, se refiere a algo permanente, como si estuviéramos escenificando esta estampa. Bueno, esa huida implicaría que nunca terminaríamos de correr. Huye de las pasiones juveniles y por el contrario, sigue
la justicia, sigue la fe, sigue el amor y la paz. Y aquí enriquece esto, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La implicación práctica, hermano, se puede aquí señalar en claros oscuros. ¿En qué sentido, hermanos? La justicia, la fe, el amor y la paz, hermano, la procuraremos en compañía con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, las pasiones juveniles, hermanos, esas no, no vas a poder rechazar estas cosas cuando te acompañas de simples, cuando te acompañas de sensuales, cuando te rodeas de hombres que están precisamente envueltos en estas cosas, de hombres o mujeres. Cuando hablamos aquí de la compañía de la que nos hacemos, eso sirve, hermanos, para ambos casos, porque las pasiones juveniles se magnifican, hermanos, con las malas compañías. Se magnifican, hermanos, con las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Las pasiones y el pecado, hermanos, se nutre precisamente de sentarse a la mesa con los malos. Se nutre de todas estas cosas. Y la justicia, la fe, el amor y la paz también se procuran con aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. Entonces, una forma, hermanos, de acceder o de entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, tiene que ver precisamente con esto, con aquellas personas con las que nosotros nos frecuentamos, con aquellas personas que tienen voz, una voz que nosotros solemos escuchar. Tiene que ver, hermano, con aquellos con los que tienes comunión. Pueden ser personas que están siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz, o pueden ser personas que fomenten en ti las pasiones juveniles. Entonces, Que las procura. vamos a dejarlo allí, hermanos. Y perdón porque muchas veces yo me detengo literalmente a tres cuartos, a un tercio o lo que sea, hermanos. En realidad no ofrezco un cierre, hermanos, porque yo he tomado estas sesiones más como una especie de clase, no como una predicación como tal, pues, hermanos. Entonces, reconozco que a veces me detengo muy abruptamente, hermanos. Eh, entonces, espero que dentro de las cosas que platicamos, perdón, algo sirva para su edificación, hermano.